Nos quedamos con el sabor de la comedia, de ese chiste fácil que brota, que es contagioso. Y por supuesto queremos continuar hablando sobre comedia, por eso queremos darle la más cordial bienvenida a José Pacheco, quien es comediante, es actor, pues tiene una muy importante trayectoria, ha estado en escena en diferentes teatros, en diferentes escenarios en nuestro país y también ha trabajado en proyectos de televisión. Así es que queremos darle la más cordial bienvenida. José, cuando uno dice José Pacheco, está pensando en el Pacheco del frío, ¿no es cierto? Que es lo que decimos aquí en el Ecuador en general. Usted empezó por ahí a hacer algo de su trabajo de comediante, o cómo fueron sus comienzos, cómo empezó. Bueno, justamente en mi stand-up, es que es una mezcla de stand-up y monólogo. Yo recojo los pasos de mi vida. Bueno, yo empecé con el teatro a los 6 años. ¿Cómo así? Por accidente. ¿Sí? Bueno, no creo que tan solo por accidente, sino que mis papás nos mandaban cada año a un campamento. Y en este campamento había optativas. Yo vengo de una familia de músicos. Entonces mis hermanos mayores y mi papá son músicos. Y cuando yo llegué a este campamento dijeron, no, pues este es Pacheco, entonces le gusta la música. Pero, nada. O sea, amo la música, me encanta la música, por ahí la estudié. Pero realmente entre las blancas, redondas, negras yo me perdía. Y las corcheas y las semifusas. Hasta allá no llegaba, ya me quedaba en silencio. Sí. Y me descubrieron, yo en las tardes no hacía nada, no cogía ningún taller en el campamento y me descubrieron robándome unos panes y un chocolate caliente de un cura que ¿sí? Nos llevaban a donde los lasallanos, allá en Conocoto. Entonces a las 5 de la tarde le servían un chocolate caliente al buenísimo. prior. Yo me encargaba de darle vaciando. Entonces me descubrió el profesor de teatro robándome este chocolate y me llevó a ver, vienes a hacer algo positivo. Ven, ¿no? A hacer algo positivo que tal ahí. Y me dio el puesto de asistente de dirección. Para mí era un cargo súper guau. Entonces le dije, ¿qué hace el asistente de dirección? Me dice, nada. Se sienta aquí al lado. Y 2 días antes del estreno de la obra, el protagonista se rompe el pie y le mandan a la casa. Y yo... Pero miren con esa cara de felicidad, dice. O sea, yo le agradezco a él. A la providencia, ¿no? Claro, y fue una coincidencia súper chévere porque yo tuve que estrenar la obra. Y hacer el papel protagónico, y a los 6 años era como que... Pero ya te sabías el papel porque había estado sentado estuve allí, una semana ahí viéndole, escuchando y mirando cómo actuaba el personaje. Y desde allí, pues fue... Y desde ahí coincidió que... ¿Y era un personaje cómico o no? Era un personaje trágico, era una ronda tradicional española que habla de que 3 alpinos se fueron a la guerra, regresan de la guerra, el más chiquito se enamora de la princesa, y por enamorarse de la princesa le condenan y le fusilan. Una obra para niños, lindísima, con fusilamiento. Así veo, claro. Sí. Muy apropiada. Sí. Y ese fue mi primer encuentro con el teatro. Antes de eso yo... hay fotos, hay videos en la casa donde yo me dedico a hacer imitación. Entonces le imitaba a Cantinflas, pero no me gustaba que se ría la gente. Quería que estén serios. Sí, totalmente serio. Hasta ahora también. Yo cuando hago alguna comedia pido que no se rían. No se ríen, es difícil, ¿no? Sí, es sumamente difícil. No, después ya me fui acostumbrando a la risa. Crecí haciendo teatro en la escuela. ¿En qué escuela? En la Escuela Espejo, aquí en Quito. ¿Municipal? Municipal, en la Escuela Municipal Espejo de varones. Sí. Después era yo el que armaba los sainetes, las obras para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Insistían en la parte musical en la escuela también, porque venía igual. Mis hermanos también se habían educado ahí. Y entonces, creían que eso era una tradición familiar. Era una tradición familiar, entonces yo tenía que estar en la estudiantina, pero en la estudiantina me dedicaba a hacer reír a la gente. En lugar de tocar un instrumento, un instrumento. Y... así empezó mi desarrollo como, digamos, con el arte escénico. Después
En la adolescencia ya tomé talleres, estuve con Jaime Bonelli, con Freddy Zamora, y mi formación ya, digamos, mucho más profesional la hago en el Teatro del Cronopio, que es un laboratorio de teatro gestual, pero mucho más inclinado en la comedia. Estaba en pequeños montajes, en algunos grupos, y en el 2006 grabamos la serie Mamá porque soy fea, que éramos hombres vestidos de mujer, era una serie cómica histórica. ¿En dónde se presentó? En Ecuavisa. En Ecuavisa. Santiago Naranjo hacía de mi hija, Pepe Morán era la empleada, Pablo Aguirre era la vecina casamentera y yo era la matrona de la familia que quería casar a la hija fea para salir de pobres, pero no era negocio tener una hija fea. ¿Y cuáles son los ingredientes de la comedia, José, que ha vivido toda la vida? La comedia. Sí. ¿Sabe que yo creo que la comedia es algo que uno va descubriendo, más allá de las fórmulas que tenemos en el teatro, en la dramaturgia? Y yo creo que se va descubriendo día a día con el público. No hay una fórmula exacta. Hay ciertos chistes que funcionan con el público, ciertos gags, ciertas composiciones y puestas para sacar hilaridad, ¿no? Pero yo creo que el principal ingrediente de la comedia es la composición. O sea, lo que hace a uno reír a unos no hace reír a otros. Sí. O hay chistes que son universales. Hay chistes que son muy fáciles. Hay chistes como, no sé, tomar el vaso y regármelo aquí sería... Claro. O lo típico de las comedias americanas, los pasteles en la cara, ¿no? Para mí son hermosos. Pero cómo llegar al pastelazo en la cara, o sea ¿cómo se creo llega? Que el camino es la comedia. El humor está en el resultado final y en el principio. Pero yo creo que la comedia es el camino de cómo llegar a la risa. Creo que esa es la diferencia con el humor. El humor es mucho más directo, ¿no? Que es lo que se acostumbra, y lo que le llamamos el chiste fácil. Ya sabemos que esto hace reír si yo me rasco la nariz o si yo pongo la cara así, entonces ya sé que con eso ya le tengo al público y eso es esa especie de trucos que se aprenden en el oficio. Son trucos, sí. Trucos, no sé cómo. Bueno, esos tips que se dicen, ¿no? Sí, el as bajo la manga y todo eso. Que en un momento dado que usted siente que no está funcionando, de pronto recurre. Pero hay veces hay mucho de improvisación en la comedia, en el teatro de humor. Sí. A mí me encanta improvisar, aunque ese es el problema que tengo yo con los directores, tanto en audiovisual como en el teatro, ¿no? Por eso ahora es director y actor. Soy director, actor, productor. En Ladies Night es la obra que acaba de presentarse con mucho éxito. Cuéntenos un poco sobre esa producción. Bueno, esto arrancó en el mes de enero. Yo tenía esta idea durante casi 20 años desde que se estrenó la película Full Monty y dije, me encantaría hacer eso, pero no tenía el elenco y tampoco tenía la edad, creo yo, para asumir este rol. Pasaron los años y me reuní con Christoph Baumann, el Mosquito Mosquera, Pablo Aguirre, Alfredo Espinosa, ¿quién más falta? Alex Altamirano, Marlís Romero, y entonces les propuse esta idea. Compramos los derechos en Londres de la obra Ladies Night. Ah, qué bueno. Es una obra de Anthony McCarten y Stephen Sinclair. Anthony McCarten estuvo nominado al Oscar por La teoría del todo. Y es una comedia que dura cerca de 2 horas y media. Y la verdad termina con un striptease masculino. Tiene todo este intríngulis de 6 tipos desempleados que no saben ¿qué hacer? Cómo salir de la miseria y deciden mostrar carnes, ¿no? Una feria de tercera, digamos, local. Sí. Es como lo vende el personaje de Chris. ¿Dónde se ha presentado Estuvo en el Teatro del Scala, el centro comercial, en el centro comercial y en el patio de comedias en Quito. Nos presentamos en la Casa de la Cultura en la Tacunga.
y en octubre regresamos a La Tacunga, vamos a Ambato. O sea que esto continúa. Esto continúa. Una gira nacional. Sí. Costó mucho trabajo poner en escena, bueno, me imagino que todo el papeleo que tuvieron que hacer para conseguir los derechos de autor primero y luego montar una obra. La verdad es que todo se fue dando. Cuando nos contactamos con la agencia que tiene los derechos de la obra, digamos, fue resultando. ¿Y ustedes tienen los derechos para el Ecuador? Para el Ecuador, exactamente. ¿Y el libreto lo escribieron ustedes basados en la obra? La adaptación la hizo Alfredo Espinosa, hizo una adaptación local, es casi una traducción literaria con ciertos localismos. Y además la obra, al venir de una tradición inglesa, tiene un humor súper refrescante. Claro, claro que sí. ¿Cómo ha sido la acogida del público? Espectacular. ¿Cuántas veces se han presentado? De hasta ahorita, enero a agosto. 70 funciones. Ya, eso es muy bueno, ¿no? Porque normalmente se ponen pocas veces claro, y luego... La estrenamos en el mes de marzo. En el marzo, ya. 27 de marzo. Y estuvimos hasta finales de junio en el teatro y julio, agosto en el patio de comedias y un viaje a La Tacunga. Sí. Que no es muy largo, ¿no? No es muy largo. Sí, ese viaje. No es muy largo, pero ahora sí vamos a la gira nacional con un poco más de calma, con más tiempo. ¿Cómo fue la experiencia de Enchufe TV? Enchufe TV. Sí. Es increíble. Ha sido un fenómeno. Sí. En el Ecuador, sí. Realmente es un fenómeno latinoamericano. Es el canal de comedia más visto en Latinoamérica. Yo trabajé con los fundadores de Enchufe, ya digamos, en su... sigo trabajando, pero trabajé en su último trabajo, valga la redundancia, hicieron su monografía, un cortometraje. Entonces me invitaron a ese cortometraje, Jorge Ulloa, que es el director, y ahí se iba gestando la idea de hacer algo para los canales de televisión. Pero cuando presentaron esta idea de hacer cine accesible, digamos, algo que vaya con buena calidad, las televisoras locales como que vieron muy arriesgado el proyecto en ese momento. Pero ellos siguieron luchando y... hasta lograr hacerlo. Y se pusieron en YouTube. Y cuando ya lo sacaron, yo siempre le decía, oye, Jorge, llámame, pero hicimos juntos un trabajo. Y me dijo, no, espérate que yo voy a sacar algo que sea, digamos, que quiero escribirte un papel. Y cuando me propuso, pues el primer video que yo hice con ellos se llama Juego de Niños, que es por el Día del Padre, que es un papá que no quiere jugar con el hijo, no quiere saber nada. Se mete a jugar con el guagua después de ser obligado por la esposa y entra en el mundo de los niños, ¿no? Entonces entra a una guerra ficticia donde empiezan a salir balas, hay explosiones, se ve un tanque de guerra y claro, cuando yo lo grabé era como que así en crudito, ¿no? Y cuando lo vi al aire fue wow, increíble, o sea, salen balas de mis dedos. Se veía bien. Se veía espectacular, sí. Entonces, la calidad que ellos promueven y además en el tiempo que ellos lo ponen en YouTube, no existían canales con este tipo de contenidos en este medio. Y bueno, ahí tienen un trabajo gigantesco que han venido haciendo de producción, de contactos para que incluso YouTube pueda aceptarles como socios, ¿no? Entonces sí hay un trabajo bastante grande. Ahora contamos con un set gigantesco donde tenemos las casas, los cuartos, todo ya armado ahí. Montado. Ahí, claro, son casi 40... O sea, hay un trabajo interesante y una distancia entre cómo se comenzó y cómo está ahora Enchufe TV. Cuando grabamos este primer episodio éramos... casi casero, ¿no? 7 personas, incluidos el director de fotografía, la persona que hacía sonido, no había tantas luces, no había infraestructura, y ahora son 40 personas del equipo. Yo también he estado
haciendo producción ahí, mi esposa es productora ahí, y además es mi productora, entonces... Hay que cuidarse porque está por sí, aquí. Sí. Algo del monólogo que querría compartir con nosotros, ¿qué Pacheco, carajo? Del monólogo... ¿O qué? ¿O algún sketch? Lo interesante fue el apellido, porque esto de... Toda la vida yo crecí siendo frío y calculador. O sea, tener frío en el nombre sí es un poco extraño, porque yo decía, Pacheco no tiene ninguna relación, y siempre se le ha atribuido a los colombianos que decían, no, es que en Colombia dicen Pacheco y por eso aquí se dice Pacheco, y es mentira. Es aquí en el Ecuador. Es aquí en el Ecuador. Así y además es. esto creo que nació en las 5 esquinas de ahí por Chimbacalle, porque no existe otro, digamos, en Colombia no hay un referente del frío. Del frío, llamarle Pacheco, yeah. Hasta Tulcán llega el Pacheco como frío. Entonces cuando yo me enteré de eso dije, o sea, es ilógico. Sabiendo tantos apellidos que ya tienen frío por ahí, como Río Frío, por ejemplo. También. Está ahí, está explícita totalmente. Y dije, no, yo tengo que investigar. Entonces, cuando yo reviso esta cuestión del apellido, la heráldica, ¿no? La genealogía. La genealogía. Entonces, Pacheco significa hombre de mediana estatura, de huesos anchos. O sea, yo empato. Está perfecto. Empato con sí, esa no descripción. discutimos eso, no discutimos. Y después, Pacheco tiene muchos significados en Latinoamérica. Yo no entiendo por qué. O sea, no hay ningún otro apellido que tenga tantos significados, creo yo. Por ejemplo, en México, a la persona que ha comido o que ha fumado estupefacientes y que está drogado, le dicen que anda Pacheco. Algo que no se empata conmigo, porque ando Pacheco, pero sigue ese tipo de Pacheco. Sigue ese tipo de Pacheco. Cuando yo llegué a México, me dicen, ¿qué apellido? Pacheco. Tenía 4 personas de la DEA alrededor, les digo, ¿qué pasa? No, pues andas Pacheco, ¿no? Vamos a hacerte la revisión. Oiga, pero bueno, pasé por ahí por alguna vergüenza. Y después en Venezuela, cuando uno tiene miedo, ¿no? O sea, ¿qué Pacheco? O sea, veo una película de terror y todo el mundo anda empachecado ahí, sí. Salen a la calle con la delincuencia y están con Pacheco, entonces... Claro, el nombre es un compromiso, el nombre, exactamente, ¿no? Y eso no tiene que ver con nosotros, sino con la familia. Exactamente, y en Uruguay fue lo peor. O sea, ya es terrible. ¿A dónde puede llegar un apellido? En Uruguay le dicen algo. Mejor no hablamos de eso. Y nosotros agradecemos aquí a José Pacheco, comediante, y seguimos con ustedes luego de una pausa. Muchas gracias.